Pintura de papel, para que pinte la luna. Creo que se vaya por allá. Sí. Bueno, pues perdonad que estaba tratando de enfocar. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? Espero que no. Por lo menos en lo malo. Bueno, sí. Bueno, pues. Te decía Federico que parece que van diciendo que ya nos podemos reunir sin distancias, ¿o qué? Sí, no, ya se puede pensar, abrazar y todo. Ya se puede abrazar, besar y sí, todo, Vale. Así en el invierno, otra vez. Hombre, yo lo veo como los autobuses, porque ya han puesto los dos asientos que iban delante precintados, ya los han quitado. O sea que eso es buena señal. Y hay que llevar todavía la máscara esta. Pero pues ya la cosa está pegando, Inglaterra, la cosa ha vuelto. Y Rumanía está bien. Si es verdad, me dijeron que había un montón de muertos. En fin. Como hoy aquí, como aquí hace un mes o dos. Si nosotros estuvimos, si no había ningún muerto. No lo vemos, no en mi pueblo no había ningún muerto. Ahora. Será En el eso. papel sí, ¿eh? Sí. Pero nosotros no lo vimos. Sí, El pueblo es pequeño, pero en papel sí que había 4. No había. pues gracias a Dios, oye, que en los pueblos por lo menos no hay fallecidos. Es una zona más sana, ¿no? Que es una zona más sana, más... Sí, pero a la montaña. Pero... También las noticias pueden ser un poco exageradas. Mucho, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar en la palabra. Este himno que cantamos último, Somos el pueblo de Dios, a mí siempre me ha parecido el himno de la Iglesia, porque retrata fielmente lo que es o debemos ser el pueblo de Dios. Deberíamos ser el pueblo de Dios. Que luego seamos o no es otra cosa. Bien. Bueno, pues ya veis, he puesto aquí, construye tu tabernáculo. Entonces, primero que te voy a decir, ¿sabéis lo que es un tabernáculo? ¿Quién no sabe qué es el tabernáculo al que me refiero? Todos lo sabéis. Bueno, pues estupendo. El tabernáculo ya sabemos, pues que es esa construcción extraña que cuando salieron de Egipto los judíos, Dios le mostró a Moisés que debían de construir en el desierto y que representaba de alguna manera la relación de Dios con los hombres en ese instante, en ese momento. No obstante, aunque era una construcción hecha con cosas humanas, tenía una
clara representación de lo que debe ser la vida cristiana espiritualmente. Por eso es muy importante saber y conocer, ya no tanto el saber todo cómo estaba formado, sino el saber cuál era el motivo, cuál era la precisión por la cual Dios había hecho que ese tabernáculo estuviera en medio, ¿no? Sobre todo si buscamos hacer la voluntad de Dios. Es curioso, pero el cristianismo, el auténtico cristianismo, es el único que anima al creyente a hacer de él morada de Dios. Es el único. Ya luego tendríamos que pasar a los espiritistas y todos estos que también no dejan entrar cosas. Pero ninguna otra de las llamadas religiones establece que su Dios pueda morar dentro del creyente. Esto es una cosa que volvía loco a los griegos, ¿no? Que le daba tanta vuelta a las cosas. Entonces, la figura del tabernáculo representa precisamente ese morar de Dios, pero ya no en una tienda hecha a mano, separada por una serie de elementos, sino lo que representa es la morada que soy yo, la que tú eres, la que cada uno de nosotros somos y podemos ser, ¿no? El tabernáculo, la mikdash, no sé cómo pronunciarlo en hebreo, era pues eso, un santuario, un lugar separado para que Dios podía habitar en medio de su pueblo, ¿no? Si lo leemos en varios sitios aparece, Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 25, pues ahí aparece bastante sobre el tabernáculo, aunque luego da más cifras incluso en los propios profetas, ¿no? Capítulo 25, en el verso 22, por ejemplo, dice, y de allí, es decir, del tabernáculo, me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Precisamente aquí tenemos una réplica de lo que era el arca del testimonio, ¿ves? Los ángeles que están así inclinados, y dentro pues estaba una serie de cosas relacionadas con el maná, que aquí es una cosa muy curiosa que también lo está. También aquí está el pancito, está, en fin, todas las cositas que tenían, pues está aquí representadas. Si lo queréis ver luego, pues las varas que no podía ser tocado, tenía que ser llevado con estas varas. Aquí cogido, así tenían que llevarlo. Hubo muchos problemas por no cumplir eso. Pues bien, entonces, el pueblo de Dios, o sea, Dios se manifestaba ahí, ¿no? Como dice esto, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Es decir, Dios ya se acerca, fijaos bien que se acerca Dios al hombre, pero todavía Dios no está en el hombre, está dentro, no está en la idea que él tenía principal de morar de una manera especial con nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que preguntarnos si realmente vamos a querer ser tabernáculos. Tabernáculos. Bien. Para poder ser nosotros un tabernáculo tenemos que evaluar nuestra posición, ¿no? Hay en la palabra de Dios hay
cuatro etapas para transformarse en una habitación permanente de Dios. Ya no tenemos que hacer en la casa, tener una habitación para Dios. No hace falta en la iglesia tener un sagrario como tienen algunos o algo para que Dios esté allí morando. Dios quiere estar dentro de ti. Él quiere estar dentro de ti. Quiere que nosotros seamos su tabernáculo. Bien, las etapas que vamos a ver la primera está en Éxodo, en el capítulo 3, en el verso 1 al 5, cuando el Señor se le aparece y hace el llamamiento a Moisés. Dice que estaba apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, el cual era sacerdote de Madián, y llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Monte de Dios. Horeb, monte de Dios. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego y en medio de una zarza. Entonces, imaginaos, ¿no? Él mira y ve que la zarza ardía. Pero lo curioso del caso no es que la zarza ardiera, porque en aquella zona desértica pues había tormentas y a veces caían rayos y estos elementos secos se quemaban, ¿no? Eso no hubiera sido ninguna llamada de atención si simplemente hubiera ardido la zarza y se hubiera consumido, ¿no? Pero lo que le llamó la atención es que la zarza no se consumía. Ardía y ardía y ardía y ardía, pero no acababa de consumirse, ¿no? Entonces dice Moisés, ¿qué es esto? O sea, esto no es normal. Iré yo, verso 3, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Hay algo intuitivo que le dice a Moisés, aquí hay algo diferente y quiero enterarme, ¿no? Y entonces dice que viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios del medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Moisés deseó ver la zarza que ardía, pero no se consumía. A ver si veo. El primer paso para ser un tabernáculo es que tenemos que, de alguna manera, tener una visión de Dios. No me estoy refiriendo a una visión física. Las puede haber, pues se la tuvo, ¿no? Pero me estoy refiriendo a una visión espiritual. Mira, el único lugar donde uno puede convertirse es en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tú entras aquí a la iglesia y ves aquí al pastorcete y tiene los mismos pecados que tú o más. Y entonces no te dice eso nada. Como a veces cuando uno testifica, es que tú eres mejor que yo, pues no, francamente, no es ese el propósito de decirte que Cristo te ama. Y a mí también, gracias a Dios. Pero no pueden ver. Quizás Dios, cuando se manifiesta en nuestra vida en algunas cosas, sí que de pronto la gente dice, ay, algo ahí en esta persona, pero no somos nosotros, es Dios en nosotros. Lo que puede hacer que la persona de fuera diga, hay algo diferente. Pero nunca podemos decir, soy yo, es Dios mismo. Es Dios mismo que de alguna manera
nos impulsa, nos dirige, nos hace movernos en una dimensión que puede impactar a otros. Por eso, en cambio, cuando uno está en la presencia de Dios, digo en la presencia de Dios, ya Dios no es como nosotros. ¿Qué es Dios? Dios es santo. No hay ni una persona que llegara, en la palabra de Dios lo vemos, que de pronto se presenta delante de Dios y se quede de pie. Incluso el apóstol Juan, cuando en Apocalipsis se le representa Jesucristo en toda su gloria, vemos cómo, es decir, para vernos ciertamente la inmundicia, lo pecadores que somos, tenemos que vernos y compararnos con Dios, no compararnos con ninguna otra persona. Cuando nos comparamos con otra persona es para justificarnos. Si se lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Por qué? Si el pastor lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Si este hermano que es tan santo lo hace, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Esta es la realidad, pero es una realidad falsa porque estamos comparándonos con seres como nosotros. Y la palabra de Dios dice que no hay justo en la tierra, ni ha habido nunca ni uno. Todos han pecado. Y dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, llanamente, que nadie podemos ir al cielo. Eso de que estará en el cielo, bueno, no es tan fácil llegar al cielo. Y es muy fácil llegar al cielo. Es decir, a través de Cristo, a través del Señor Jesucristo. Por eso, si no tienes una experiencia en la que tú te enfrentas a Dios. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, eso es lo que me tenía loco. La santidad de Dios. Esa santidad cuando se reflejaba en mí, es que me veía esa desnudez de la verdad. No desnudez física, desnudez de la verdad de todo lo que había en mí. Por eso, el primer paso es el enfrentarnos a Dios, el que Dios mismo nos vea, el que el mismo Dios nos tenga que proteger de nosotros mismos. Quita, ojo, no te acerques demasiado. Cuidado. Quita tus sandalias. Es santo el lugar que pisas. Mientras que esa santidad de Dios no la veamos, nuestra conversión será una conversión ficticia, si me permitís decirlo. Porque no habremos logrado entrar en el santuario de Dios. Isaías se presenta delante de Dios. Y entonces Dios le dice, él mismo, dice, ay Dios mío, mis ojos han visto. Mis ojos, ¿Cómo es esto? Moisés queriendo ver la gloria de Dios. No es posible. No. Solo la espalda. Y así sucesivamente encontramos innumerables lugares donde nos damos cuenta, fijaos bien, que Dios permitió, y nos lo dejó por escrito, presentarse delante de personas y cómo esas personas que no habían sido como nosotros cuando creemos en Jesús, lavados, limpiados, cuando creemos de verdad en nuestro Señor, entonces se horrorizaban porque decían, uy,
soy humano, soy pecador, soy pecador. ¿Y quién nos dice si nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando pecaron, qué ocurrió? Se escondieron de Dios. El problema está en que hoy en día hay muy poco respeto en ese sentido. Y Dios, como no ha llegado su tiempo, no va a permitir que su gloria destruya, porque eso es lo que nos ocurriría. Eso es lo que nos ocurriría a nosotros si cuando la gloria de Dios desciende y desciende en la misericordia. No desciende en el juicio todavía. En todo caso, desciende en la disciplina, no en el juicio. ¿Por qué? Porque Él lo que quiere es que realmente seamos habitación habitable de Él, ¿no? En este libro encontramos la directriz claramente. Fijaos que en el verso 6 de este capítulo 3, en esta experiencia que tuvo Moisés en el monte de Horeb, el verso 6, ya después de que pasa esto, viene algo importante, que es también importante para que nosotros podamos ser el tabernáculo de Dios. ¿Qué es lo que viene? Viene la presentación de Dios. Cuando conoces a una persona, yo soy Pedro Castro, ¿no? Soy pastor, ¿verdad? Y dice Dios en el verso 6, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, de 3 generaciones. Y entonces, ¿qué hace Moisés? Cubre su rostro. Porque tuvo miedo de mirar a Dios. Este es el momento en que Moisés empieza a entender. Hasta aquí, fijaos que habían pasado ya 80 años casi. Y él no había entendido, no había comprendido su llamamiento, su forma de actuar. Todo eso era como, me gusta este Dios, me atrae como a veces, ay, me gusta esta forma de pensar del cristianismo, que hay tantas, me gusta esta forma, pero me he convertido al Dios del cristianismo. Esto es muy importante, hermanos, muy importante para nuestra vida. Si queremos transformarnos en habitación permanente de Dios. Porque ya no quiere Él que construyamos tabernáculos, sino que nosotros seamos el tabernáculo. Gracias a Dios por ello. Y esto es, yo soy. Y entonces es Moisés el que se da cuenta de a dónde se ha acercado, quién se ha acercado a él en realidad, quién se ha acercado a él. En el capítulo 19 de este mismo libro de Éxodo, en el verso 21, dice, bueno, este es el momento en el que Dios se manifiesta, ¿no? a Moisés de una manera, porque él tuvo varias manifestaciones con Dios cuando nos dio mandamientos y tal. Y entonces el pueblo, claro, veía cosas y empezaba a acercarse a Dios. Y le dice en el verso 21, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Este es nuestro Dios. Pero ¿por qué es que podían caer multitud de ellos? Por causa del pecado, hermanos.
El pecado nos hace vulnerables a la santidad de Dios, pero una vulnerabilidad que lo que hace es destruirnos. Porque no podemos, es como la paja y el fuego. Nosotros somos la paja, Dios es el fuego. No hay relación, no hay equiparación entre Dios y nosotros, hermanos. No, a veces creemos que porque podemos decir, Señor, te digo, que por eso ya deja de Dios de perder su calidad. No. Sigue siendo Dios todopoderoso. Dios todopoderoso. Y nosotros estamos siendo llamados a ese mismo nivel. ¿Sabéis cuál es el nivel? Es el nivel de la santidad. La santidad ha sido tan retorcida que creemos que lo que se trata es una persona que está en una habitación con las manos cruzadas, con un halo que le ha salido y allí todo el día. Pero esa no es la gran realidad. Pregunta, ¿Jesucristo era santo? Y se metió en una habitación y estuvo allí con una anacoreta. Se movió entre la gente. ¿Perdió su santidad en algún momento? No, porque, pero necesitaba moverse. Y esa misma santidad era un reflejo que atraía a muchos y repelía a otros. Incluso esa santidad enfurecía a muchos también. Porque es así, hermanos. Así que el monte Horeb es el monte de Dios, el lugar de la santidad. En Éxodo, un poquito más adelante, en el capítulo 34, en el capítulo 34, versos 27 al 29, 34, 27 al 29, dice, aquí habla de cuando Moisés sube a lo de las tablas de la ley, ¿no? Dice, porque en las tablas de la ley no es el monte, en este monte en Horeb, sino es en Sinaí. Es otro monte. Es otro monte. Es decir, son experiencias diferentes. Son situaciones diferentes. Son visiones y avances en la experiencia de madurez del cristiano de Dios diferentes. Entonces entramos en Isaías en Sinaí con Moisés. Entramos en este momento. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan, ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Él estaba en una situación, es decir, él estaba viviendo no como persona, estaba viviendo en el amparo y en la protección y en la dimensión de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque dice, no porque no comió, sino porque ni bebió agua. Es posible que un ayuno de 40 días pueda soportarlo un ser humano, pero beber agua la necesitamos a partir de un tercer día. Yo lo he experimentado en mi vida. Dios me mandó hace ya años, me mandó para ser sanado de algo, estuviera sin beber agua durante 3 días. Y además estaba sangrando, entonces fue horrible. Pero terminado eso, yo podía haber aguantado más. ¿Estaba sangrando o qué? ¿Le sangrabas?
tenía un cálculo que me hacía la marcha. Entonces, el Señor es decir, aquello fue impresionante también para mí, pero vamos a Moisés, que es lo que estamos hablando, ¿no? Quiere decir que aquí vemos que él no estuvo 3 días, estuvo 40 días sin beber agua, ¿eh? Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Yo creo que él necesitó 40 días porque Moisés no solo tenía que escribir, tenía que asimilar lo que estaba escribiendo. Como portavoz. Tenía que creerse, tenía que aceptar esta realidad. La realidad de que Dios tiene unas normas, unos mandamientos que son las guías de la santidad y de la protección de nosotros. Pon estas palabras por escrito. Gloria al Señor. Moisés estaba en periodo de santificación, para que hubiera el pacto con el Señor, porque dice contigo primero. Dice, no lo deja fuera. Él es parte de ese pacto. Todos nosotros somos parte del nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo, ya no es en la sangre de un cordero, ¿no? Entonces, tenemos ¿qué es lo que hay ahí? Ahí hay un avance en la intimidad. Aquí no vemos que Moisés, que se le diga a Moisés, tápate, ya no. En el monte Sinaí nos dice que estuvo allí con Jehová. Estuvo con Jehová. No estuvo así. Él estaba escribiendo. Fue un momento especial. ¿Por qué? Porque Moisés iba creciendo en el conocimiento de Dios y en esa santificación. Ojo, y en esa intimidad con Dios. Porque el propósito de que seamos morada de Dios es para que Él pueda tener intimidad con nosotros. Porque Dios se relaciona con nosotros. Gloria a Dios. Vayamos a otro monte. Primera de Reyes 18. Ahora ya no estamos con Moisés, vamos a acompañar a Elías, el cual también tuvo experiencias de monte. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel. ¿En qué monte? En el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de Jezabel. De la mesa de Jezabel. Y luego dice en el verso 37, el momento en el cual hay una lucha entre la maldad, las tinieblas y la luz de Dios, representada por Elías, y la maldad representada por aquellos profetas falsos de Baal. Y dice que dijo Elías, respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Vuelves a ti el corazón de ellos. Cuando el corazón está mirando a otro lado, ¿no? Es como esa figura. Se mira a otro lado y entonces se vuelve hacia Dios. Aleluya, hacia Dios. Y entonces el 38 dice, entonces,
cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja. Gloria a Dios. Hermanos, si queremos ser habitación de Dios, tabernáculo de Dios, debemos permitir lo que decía un poquito hace un rato, que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Fijaos bien, permitir. ¿Por qué? Si Dios puede hacer lo que quiera, ojo, Dios es un caballero. No va a obligar a nadie a que confiese que Él es Dios, ni tampoco después a manifestar la gloria. Es decir, nosotros somos el pueblo de Dios y somos llamados a manifestar esa gloria. Como decía al principio, no es mi gloria, no es la gloria de una iglesia, ni de una denominación, es la gloria de Dios. Esa es la gloria que yo tengo que presentar. No estoy presentando las bases de mi denominación o de mi creencia, sino de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Aleluya. Jesús dice, si crees en mí, las obras que yo hago también las hará, y aún mayores las hará, porque yo voy al Padre. Y luego dice, cualquier cosa que ustedes pidan, que vosotros pidáis en mi nombre, yo la haré. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria. Exactamente. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Nuestras oraciones no son para que recibamos nosotros. Es para que la gloria de Dios aumente. Cuando yo oro, no debo estar pensando en qué bien que Dios va a darme y dejarme de dar. No. Le voy a dar más gloria a Dios. ¿Va a recibir Él más gloria? ¿Va a recibir más gloria? Esto es lo que ocurrió con Elías. Cuando él ora y pide y hace esta portentosa obra a Dios, que lame hasta el agua, la gloria de Dios es colocada en su lugar, que se había perdido por causa de esos profetas. Y el pueblo reacciona a esa gloria. Por encima de todo lo que ocurría, era la gloria de Dios en esa experiencia. Porque, hermanos, todas las experiencias, incluso con el Señor Jesucristo, son para glorificar a Dios. Si nos damos cuenta, la gente que recibió de Dios algo, en el momento que lo recibió, se puso a saltar, a brincar y a darle gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Si queremos ser habitación de Dios, debemos dejar que esa gloria se manifieste en nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues cuando oramos, cuando alabamos a Dios. Cuando estoy alabando a Dios, estoy dándole la gloria a Él. Al margen de que lo hagamos mejor o peor, hay que hacerlo lo mejor posible, por supuesto. Pero al margen que lo hagamos mejor o peor, el asunto es que yo tengo que darle la gloria a Dios. Es para Dios. No es para que nos oigan los que están alrededor. Es para que Dios sea glorificado. Amén. Gracias al Señor. Aleluya. Cuando vivimos una vida de santidad, como hemos visto primero, en intimidad, Dios va a obrar hasta milagros. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero tiene que ser a través de su gloria. A través de su gloria.
Tenemos que entender esto, hermanos, porque a veces estas palabras y esta forma de hablar es difícil de asimilar cuando somos personas del mundo, al fin y al cabo, ¿no? Me refiero del mundo en que vivimos en él, ¿no? Pero como hijos de Dios, tenemos el privilegio de que Dios more en nosotros. Y el monte, y tenemos que entender que ese monte, esa subida, ese lugar que representa eso. Y por último, vamos a otro monte. Salmo 132. Salmo 132, verso 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Este salmo forma parte del tesoro, lo que se le llama el tesoro de David, ¿no? Conjunto de salmos, imprecaciones y tal. David tuvo una revelación de Dios increíble. Su corazón era tan sensible a Dios y estaba tan dispuesto a Dios que Dios le llama amigo y se relaciona con él como amigo, a pesar de que su humanidad, la humanidad de David, le traiciona en muchas ocasiones. Pero Dios, conociendo el corazón, él sabía que despojado de esa lacra del pecado y de la humanidad, ese hombre era un hombre útil para él, para su gloria. Y aquí está hablando del monte de Sión, como cantamos, el monte de nuestro Dios. Es el monte de la presencia de Dios. El Señor escogió a Sión, hacer de ese monte su morada. Cuando buscamos hacer la voluntad de Dios, haciendo de Él nuestra forma de vivir, Él nos desea como habitación permanente e inquebrantable. Y David tiene esta visión. Fijaos que aquí nos está dando una revelación increíble, que no acaban de entender los que guardan el sábado. No la acaban de entender. Ni los que guardan el domingo o el martes o el lunes. Igual me da. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Este es para siempre el lugar de mi reposo. Este es el lugar. Este es el lugar. El reposo de Dios es continuo. Ya no estamos seleccionando días, horas. No. Dios vive permanentemente en mí. No llega y el domingo entra porque vamos y luego se va y vuelve en otra reunión. No. El Señor quiere habitar permanentemente en mí. Aleluya. Gracias, Señor. ¿No es emocionante, hermanos? Amén, amén. Es emocionante esto. Esto es emocionante. Porque Él me quiere a mí como habitación permanente. Quiere que yo sea como el monte de Sión. Lugar elegido para morar. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Y esto nos hace, no sé, eso es como
Cuando nuestra casa, ¿no? Vivimos, estamos ahí tal y de pronto nos dicen, no, que imaginaos que dicen, pues es que va a venir, no sé, una personalidad que nosotros admiremos. Y va a venir a vivir con nosotros. Cambiamos todo. Procuramos que esté de acuerdo, que esté agradable a la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Esto en un nivel muy bajo, porque eso no es comparable, pero es una forma de verlo. Increíble, pero es así. ¿Cuánto más en Dios, verdad? Hay que arreglar nuestra habitación, ¿o no? ¿Y cuál es el orden de esa habitación? Cuando Moisés recibió las órdenes de hacer el tabernáculo, Dios le dio precisión en cada detalle y le dejó muy claro que no hiciera nadie nada fuera de ello. Los planos de Dios eran inquebrantablemente exactos y nadie podía coger y decir, bueno, esto estaría mejor así. Los ángeles, igual con las alas así, vamos a poner con las alas así. Pero es que el que los ángeles estuvieran con las alas así es el signo de la adoración en la presencia de Dios. La gloria de Dios. En el Salmo 125, en el verso 1, habla del monte de Sion. Dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esto es la realidad. Los que confían son como el monte de Sión. ¿Y qué ocurrió en el monte de Sión? Es el lugar que Dios escogió para su morada. Para su morada. Este será para siempre mi lugar de reposo. Aquí pondré mi trono porque así lo deseo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando buscamos hacer la voluntad del Padre haciendo lo de nuestra vida, Él nos desea como habitación permanente e inquebrantable. Es que no nos damos cuenta de que Dios nos desea, pero no puede, Él no puede cambiar. Él es como es. Cuando nos hizo, no nos hizo defectuosos. Fuimos nosotros los que cometimos el error de hacernos defectuosos. Pero a pesar de ello, Dios quiere tener. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen y a su semejanza. Cuando habla de Jesucristo en el libro de Hebreos, habla de que de los ángeles también y tal, pero no hay nadie comparable con el hombre. No hay criatura comparable. ¿Por qué? Porque ha sido hecho a imagen y así a semejanza. Por eso, ¿qué significa ser el tabernáculo? Bueno, nosotros queremos ser todo, o sea, ser una tienda de todo y el tabernáculo. Tenemos la tienda de todo comunicando con el tabernáculo y nos vamos a ella cuando queremos vivir nuestra vida. Esa es la realidad. Esa es la intencionalidad de nuestra carnalidad. Pero hermanos, no hay otro evangelio, No hay otro evangelio. Hemos retorcido el evangelio, lo hemos hecho todo lo posible para que se adapte a nuestra forma de pensar, de creer, pero eso no hace que el evangelio se haya realmente retorcido a nuestro capricho. Sigue siendo el mismo. Decía, no que haya otro evangelio, decía Pablo, sino que hay algunos. Y nosotros, a veces sin darnos cuenta, retorcemos el evangelio, justificándonos. Por lo menos no es esa. Si Dios me ha anhelado de esta manera y yo realmente
he entendido quién es este Dios, voy a hacer todo lo posible colaborando con Él, con su Espíritu, para que mi vida sea una vida en la que Dios pueda morar cómodamente. Y para ello tengo que utilizar todos los elementos que hay. Volvamos al tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en varias partes, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, había una fuente, un lugar donde había agua. ¿Y para qué servía el agua? Es decir, no se podía entrar directamente al lugar santísimo. El único que podía entrar era el sacerdote, y además una vez al año, no podía entrar constantemente. Estaban limitados. Esto se rompió cuando Jesús exhala el último suspiro, nos dice la palabra de Dios que las cortinas del templo se rasgaron de arriba para abajo. Porque de abajo para arriba es fácil, ¿no? Pero de arriba eran altísimas. ¿Y por qué? Y nos dio entrada al lugar santísimo a cualquiera. Ya no tenemos que ser de la línea de los sacerdotes. Pero sí que tenemos que tener en cuenta estos elementos, porque Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Bueno, pues para entrar tenía que lavarse, tenía que hacer una serie de sacrificios en los cuales se pedía perdón, la sangre era derramada y echada sobre las vestiduras. Todo esto representaba la gran necesidad del hombre de progresar, de no poder entrar directamente, sino de ir en progresión, con una serie de símbolos que luego representan claramente lo que Jesús ha hecho, y ahí es donde nosotros estamos. Y tenemos que darnos cuenta de que Dios nos ha dado facilidades para entrar en su presencia. Pero sigue existiendo la realidad de que nosotros tenemos que lavarnos diariamente. No me refiero a ducharnos en agua, sino en la presencia de Dios tenemos que lavarnos en todas las manchas del mundo. Pedir perdón, arrepentirnos. Querer liberarnos de ese viejo hombre, desnudarnos, como dice, desvestirnos del viejo hombre y vestirnos. Tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús. Es decir, no representa solamente un hecho intelectual, representa un hecho constantemente físico, espiritual. Es decir, interviene en lo físico, pero en una dimensión espiritual. Y esa es una relación que tenemos que tener con el Señor. Que se ha tratado de obviar o de utilizar de otra manera, como por ejemplo la gente que se va a monasterios. Está en la presencia de Dios constantemente. Eso es un fracaso total y absoluto. Muy buena, con buena voluntad, pero es que la buena voluntad está llena, el infierno está lleno de gente de buena voluntad. Porque la buena voluntad no salva. Lo que salva es la obediencia a Dios. El tomar en serio lo que Dios dice. Tomarlo en serio. No jugar con los evangelios. No jugar a ser cristianos. No tener solo la titulitis de cristiano, como muchos tienen la titulitis de su profesión, pero no tienen ni idea de lo que es la profesión. Tenemos que tener realmente a Cristo en nosotros. Y esto nos tiene que producir lo mismo que le produjo a Moisés: temor y temblor. Miedo a hacer algo que no le guste. Precaución. Y entonces que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. Y a lo mejor
esa gloria atrae a más de los que atraemos con nuestras palabras. Si dejamos que la gloria de Dios se manifieste. Y eso es lo que ocurre en un avivamiento. En un avivamiento es que alguien o algunos de pronto permiten que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta, hay un contagio. Hay un contagio que se empieza a extender y produce una reacción increíble de conversión, de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, de alabar oportuna y claramente. Hoy en día se alaba, es que esto me gusta, este no me gusta. Vamos a ver, si es que, no sé, oiga, es que yo no, en esta iglesia no me gusta porque las alabanzas, bueno, es que las alabanzas no son para usted, son para Dios. Son para que a Dios le guste. No es para que a nosotros nos guste. Y la alabanza, Dios no mira la letra tanto como el corazón. El corazón, ¿cómo está? Así que, hermanos, si quiero construir el tabernáculo, yo creo que los pasos de estos 4 montes, realizados por estas diferentes personas, son pasos fundamentales para que nuestra vida sea una vida en la que Dios pueda morar. Dios pueda morar. Practicando diariamente su presencia. ¿Por qué? Porque lo he dicho anteriormente, es cuando voy a la presencia de Dios. Yo, por ejemplo, he pecado contra quien sea y luego me presento aquí y estoy tan pancho. Pero si me presento a la presencia de Dios, Dios me radiografía. Por eso la palabra de Dios dice que cuando tú vas a dar la ofrenda, dice en el término judío, y te das cuenta de que tienes algo contra tu hermano, pero ¿cómo te das cuenta? Porque la presencia de Dios te dice, ojo, no estás en orden. Aquí no vas a hacer nada. Aquí vas a perder el tiempo. Puedes orar, puedes ayunar, puedes hacer lo que sea, pero si no arreglas eso, no llega a tu oración, lo siento. Porque Dios no puede hacer bueno lo malo. Porque sí. Así que, hermanos, tenemos que ser cautos en esto. Por eso, cuando oramos, quizá tengamos que primero examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra. Nos lo recuerda cuando tomamos la cena, nos recuerda el examinarnos a nosotros mismos. Pero no es ahí solo, sino es cada día, cada momento tenemos que examinarnos a nosotros mismos. El estar en la presencia de Dios es esto que cuando vas distraído en un sitio y haces con una mirada, un pensamiento, un pecado, el estar en la presencia de Dios, automáticamente el Espíritu de Dios viene y te enfoca en eso. Y tienes que decir, uy, se me fue. Perdón, se me fue. Ahora, si uno vive ignorante de Dios, pues se van acumulando ahí. Somos los Diógenes del pecado. Entonces, ay, Dios mío, tenemos que resolverlo. Y eso es vivir constantemente. No tener solamente un devocional, tenerlo, claro, pero vivir en la presencia de Dios. Es decir, no tengo devocional, dejo a Dios ahí y ya me voy yo. No, me llevo a Dios conmigo. Voy a todos los sitios con Dios.
y dejo que el Espíritu de Dios me aconseje, me guíe, me reprenda, me llame la atención, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque yo quiero ser santo. Es decir, yo quiero poder tener comunión con Dios. Y la santidad es un requisito. Por eso dice la palabra de Dios que sin la santidad nadie verá a Dios. Nadie. No hay religión que pueda hacer eso. No hay religión. Solo es la presencia de Dios. Esa es nuestra religión. Que el Dios del cielo, de la tierra, el creador del universo, el que se está expandiendo, el que vive eternamente, el que fue hecho hombre, murió por nuestros pecados, resucitó y está a la espera del día que tiene que regresar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Esa es nuestra bandera. Ese es nuestro credo. Esa es nuestra doctrina. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro bienestar. Y si además de ello entendemos que Él vive en nosotros, que quiere vivir en nosotros y lo glorificamos, entonces todavía la cosa será más fácil. ¿Os imagináis que un montón de tabernáculos entran a la iglesia? Todos queremos darle la gloria a Dios. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Un avivamiento. Así es. ¿Por qué no lo probamos? Estoy probando. Gloria a Dios. Bien puestos en pie. La guinda. El pastel no es pastel si no tiene una guinda. Y la guinda de cualquier palabra que se comparta debe ser que si Dios ha hablado a mi corazón, solo si Dios ha hablado, nadie te fuerza ni nos fuerza, pero si Dios nos ha hablado a nuestro corazón, antes de meternos en el lío de, bueno, la buena bienaventuranza de hablar entre nosotros y tal, es bueno que con Dios le arreglemos cosas. Si Dios ha hablado conmigo, si Dios ha puesto algo en mi corazón, porque no le voy a decir ahora, Señor, mira, esto, aquello, ¿eh? Que sea, lo que Dios haya puesto en tu corazón. Padre, te damos gracias, Señor. La verdad es que has hecho todo, estás haciendo todo lo posible para que tus hijos sean tu morada. Perdónanos si a veces, ¿cuántas veces, Señor? Más que morada tuya, somos morada de asco, Señor. Perdónanos por ello y ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a saber tratar en este mundo tan difícil, tan lleno de obstáculos. Pero tú nos vas a dar en cada situación, Señor, la forma. Por eso, Padre, perdónanos porque estamos a veces tan distraídos que no nos damos cuenta. Pero queremos estar atentos, Señor. Yo quiero abrir mi corazón a ti. Quiero que tú seas quien habite en mi corazón, Señor. Que habite en mi vida. Pero no solo así de simple, quiero que habites cómodamente. Que estés cómodo, que no estés abrumado por mi maldad, por mi pecado. Señor, ayúdame, Señor, a utilizar todas esas grandes herramientas como el amor, el perdón, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza que nos has dado para aplicarlos. Esto hace cómodo la habitación, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabemos que tú eres santo y queremos ser santos. También que sabemos que tú perdonas
y queremos ser perdonados. Que amas y queremos ser amados. Que diriges y queremos ser dirigidos. Que instruyes, queremos también ser instruidos. Lavados, purificados constantemente, Señor. Porque queremos que tu gloria llene la tierra. Y nosotros somos portadores de ella, Señor. Queremos que a donde tú nos permitas ir, esa gloria vaya con nosotros. No es nuestra, es tuya. Toda la gloria es tuya. Pero es que esa gloria se manifieste y tú puedas hacer tu voluntad, Señor, alrededor nuestro. Esa gloria como se manifestó en los tiempos de Pablo, que hasta la ropa que él llevaba luego se convertía en instrumento de sanidad, porque permitió que tu gloria ocupase su vida. Un hombre como nosotros, pero entregado a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a que lo que hayamos oído, que es palabra tuya en nuestros corazones, pues la pongamos delante de ti y nos agarremos a ella para seguir adelante, Señor. Porque sin ti, ¿a dónde vamos a ir? Te necesitamos, Señor. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Amén. Aleluya. Santo eres, Señor. Derrama tu bendición antes que nos vayamos, Señor. Derrama tu bendición sobre cada uno de los que aquí estamos, sobre cada uno de los que escuchan o van a escuchar. Porque es tu gloria, no la nuestra. Envía tu gloria. Envía tu gloria. Gracias al Señor. Qué bueno tener un alfarero como él, hermanos. Es curioso que, me acuerdo que alguien me lo dijo, yo nunca lo sabía, que incluso los recipientes ya terminados se pueden, la masa otra vez se puede aprovechar para volver a hacer. Y yo creo que Dios no desecha, sino que coge y trata de, puede que nos rompa del todo y nos triture, pero luego vuelve otra vez a hacerlo. No nos destruye, sino que vuelve a hacernos. ¿No tenemos un Dios maravilloso? Amén.
¿No le damos un aplauso fuerte al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria para el Señor! Es para ti, Señor, es tu gloria, para ti, Señor. Gloria a ti, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Bueno, pues nada, que Dios os bendiga, que lo hará, porque tiene ganas a montón. Dejadlo, pues, o dejémoslo que nos bendiga, que Dios nos bendiga y que vaya con nosotros todos los días. Hasta a esperar, que se me olvida algo. Se me olvidan cumpleaños. Feliz. Gracias a que tengo gente ahí que me ayuda. Es que a veces el Almeister este es... Bueno, pues Federico cumplió años atrás, porque ya desde cierta edad se empieza a cumplir para atrás. Ojalá fuera así. Pero como se ve tan bien, pues a él no le importa. Es así, ¿Eh? se cumple para atrás. Para atrás. Así es, gloria a Dios. Bueno, pues, ¿quién quiere orar por los cumpleañeros? Padre, te damos las gracias por Dios, por el día de hoy, Señor, por lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y porque nos estás ayudando cada día más a ser el tabernáculo que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Padre, presentamos delante de ti, Señor, al pastor Federico, para que tú lo sigas bendiciendo, Señor. Lo sigas ayudando, Señor. Y lo hagas digno de ti, Señor, porque mucho es lo que tú le vas a exigir a él, Señor. Muéstrale tu rostro resplandeciente, Señor. Bendice tu casa, bendice su familia, oh Dios. Bendice a toda su descendencia, Señor. Bendice a su esposa, Señor. Y llénalo, como hemos oído hoy, Señor, a él y a su casa. Amén. De tu gloria. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Igual que ponemos delante de ti a Mariana, Señor, y clamamos por su vida, Señor, por su trabajo, por su casa, por sus finanzas, Señor, por su salud, Señor. Dale un toque especial de tu gracia, Señor, para que ella sea testimonio vivo, oh Dios, por donde camine, Señor, para que vean, Señor, que tú estás en ella, Señor. Por todo ello, Señor, te damos las gracias y la bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ahora sí, que Dios os bendiga a todos. Ay, ¿puedo decir algo? Claro, Vale. aún estamos. Es acerca de lo que se predica. Momento, por favor. Momento, please. Please, please. Momento, por favor, un momento. Que va a decir algo. Yo creo que que cada día Dios nos habla, ¿verdad? Si venimos con el corazón dispuesto a escuchar palabra de Él. La verdad es que Dios hoy me ha hablado muchísimo. Tengo una ex compañera de trabajo que es mi amiga y ella escucha a un judío mesiánico. Entonces siempre me está chinchando, por decirlo de alguna manera, con el guardar el sábado, con las fiestas, porque no las festejamos, porque esto, porque el otro, pero llega un momento en que fastidia un poco. Y esta semana quedé con ella a tomarme un café y otra vez, y venga, y el sábado y tal. Y entonces Dios hoy me habló, porque tengo la respuesta para la próxima vez, ¿verdad? Hablaste en el Salmo 132, el 14, dice, este es el lugar de mi reposo. Entonces ahí tendré esa respuesta. Y yo después que terminé de desayunar con ella, dije, no voy a reunirme más con ella, es que me
me incomoda siempre con lo mismo. Pero también hablaste de que Jesús no se escondía, sino de que Jesús se caminaba por todos los lados. Hablaba con el ladrón igual hasta con los que le perseguían. ¿No? Exactamente. Entonces dije, y entonces hoy el Señor me ha respondido, no tienes por qué esconderte, tienes que prepararte y sobre todo preparar y construir el tabernáculo. Porque a veces pensamos que porque somos aquí de la iglesia y servimos, muchos somos más crecidos que otros. No, tú mismo lo has dicho hoy, somos todos pecadores. Entonces yo creo que Dios está hablando, simplemente que tenemos es que abrir el corazón. Amén. Y sobre todo orar por las personas para que tengan un encuentro con Dios. Eso es. Porque si con nosotros, por muy perfecto que seamos, no vamos a lograr nada. Pero si tienen un encuentro con Dios, ahí sí que van a cambiar totalmente. Como, vamos, a mí me ocurrió. Y fue un encuentro con Dios. Es verdad que hubo muchas que oraron, hubo gente que me habló, ¿no? Pero sobre todo fue cuando yo me enfrenté a Dios. Yo había sido religioso, algo de jovencillo y tal, pero aquello ya era diferente. Aquello era el Dios vivo. Y ese es el que nosotros llevamos, hermanos. Así que dejámosle que salga. Ya que viene esto, yo crecí en una religión de sábado y con fiestas, Dios. Entonces, alguien me preguntaba siempre esta cosa. Sí. Y esta semana, y anoche también hablaba en mi casa sobre esta práctica de casado. Tú solamente lo que has hecho es confirmar aquí a mi familia lo que yo hablaba y anoche. Bendito sea Y al Dios. final sé que es en todos los corazones, todas las religiones y a todo el pueblo. Y me preguntaba por qué a mí. Porque también eres una hija de Dios y No por me has contestado, lo que porque tienes. no sabía. Gloria a Dios. Ese es que, hermano, la gracia de Dios. Amén. Hay que entender la gracia de Dios. Yo lo diría que los 40 años que me vienen a mí, 43, o sea que él también estaba sin comer, digamos, estamos sin comer, pero Dios escribe. Esos años estaban ahí, han pasado, pero él estaba escribiendo algo. Digo, Claro. que ahora puedo decir que no tengo 43 años, he nacido de nuevo, estos son mis regalos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Eres bueno. Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y sigamos adelante, que hay mucho que Dios quiere darnos. Mucho. Bueno, me despido también de los que estáis ahí y los que vais a estar. Voy a cerrar.